El Gobierno central, con sumosa amenaza, ya ha presentado hoy, o al menos así nos lo ha comunicado, el recurso contra el decreto ley de la Junta que permitía la reapertura inmediata de las minas de Andalcóllar. Ahora dice que para evitar que un tercero recurra, para evitar un conflicto de competencias, para evitar que se dilate este proyecto. Lo que decíamos ayer, el pirómano se presenta ahora como un bombero que intenta apagar un fuego que ha provocado él mismo. Tanto es así que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, afea que no hubiera lealtad institucional y le comunicase al Ejecutivo de Rajoy y Montoro sus intenciones. En cualquier caso, anteponiendo el empleo de 1.300 familias en una zona muy deprimida, Díaz está incluso dispuesta a renunciar a las propias competencias estatutarias andaluzas y no discutirle el recurso al Gobierno, con tal de que lo retire y se reabra de inmediato la mina. ¿Existe mayor concesión para el empleo que esa renuncia de nuestra Carta Magna? Todo con tal de que ambos gobiernos se reúnan e impulsen este proyecto tan necesario. Sobre este y otros asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, con Manuel Jiménez Barrio, y naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. Ha sido la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha anunciado el recurso y lo ha justificado para evitar, dice, que el recurso lo interponga un tercero, lo que según varios juristas es imposible y se prolonga en el tiempo la situación de incertidumbre en torno a la explotación minera. La intención es que se solucione entre administraciones que quieran entenderse. No hay más remedio que hacer ese recurso, y ya se lo hemos explicado en este caso a Comisiones Obreras, porque es que si no se hace el recurso por parte del Gobierno, puede haber reclamaciones de terceros que lleven a la mina de Andalcóllar a un contencioso jurídico sine die que evite la apertura de la mina. Tras este anuncio en Olivares, Sevilla, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha desvelado que mostró ayer personalmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su profundo malestar porque no tuvieran ni un minuto para telefonearla y solucionar este supuesto problema de competencias. Así las cosas, con la única premisa de crear empleo, pide al Gobierno reuniones inmediatas y se compromete incluso a renunciar a las competencias estatutarias andaluzas con tal de que este proyecto no se pare. Yo lo que espero cuanto antes es que el Gobierno de España se siente a hablar con el Gobierno de la Junta de Andalucía y buscar una solución. El Gobierno me planteaba a través del ministro en el día de ayer que era un problema de competencia. Cuando están 1.300 puestos de trabajo en riesgo, no hay competencia ni discusiones formales entre gobiernos que valga. Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta de Andalucía proceda a la apertura, yo lo voy a aceptar. No voy a esgrimir que el Estatuto de Autonomía ampara la decisión que ha tomado el Gobierno de Andalucía, que podría hacerlo, pero mi prioridad en estos momentos son más de 1.300 familias. Estas reuniones llegarán esta misma semana. Será un primer encuentro técnico que ha anunciado el portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo. Ante este escenario de reuniones, Comisiones Obreras, tras reunirse con la delegada del Gobierno, suspende de momento las movilizaciones previstas para no entorpecer, dice, un posible acuerdo. No es admisible que en un momento de tanta necesidad de generación de empleo se paralicen proyectos que generan una expectativa de generación de empleo en zonas deprimidas y que además eso genera unas sinergias importantes para la creación de riqueza. Con el objetivo también de crear empleo, la Junta ha aprobado en el Consejo de Gobierno de todos los martes una de las apuestas estratégicas de la presidenta Díaz, rescatar el sector de la construcción. El decreto ley para impulsar la construcción sostenible en Andalucía, dotado con 200 millones de euros, articula un programa de ayudas para obras de rehabilitación, reformas y renovación de instalaciones que permitirán un notable ahorro de energía y empleo para casi 7.000 personas. Con un presupuesto inicial de 200 millones de euros para 2014-2015, con el que pretendemos, como he dicho, impulsar un modelo de construcción que conjugue los intereses comunes del uso eficiente de la energía y la protección ambiental y que reactive este sector con mucha potencialidad para disminuir nuestra tasa de paro. Esta aprobación ha quedado empañada por el cese de uno de los impulsores de este decreto, Luciano González García, como director general de la Agencia Andaluza de la Energía, tras conocerse que el Ayuntamiento malagueño de Junquera le ha abierto un expediente por tener supuestamente una vivienda en una zona no urbanizable.
Por lo demás, en clave política, atentos al paso dado por la número 2 del PP andaluz, la secretaria general Dolores López Gavarro, quien en su condición de alcaldesa de Valverde del Camino se abstuvo anoche en un pleno municipal junto con sus concejales populares en una moción del PSOE sobre la ley del aborto. Esta abstención ha propiciado que este ayuntamiento onubense pida la retirada de esta polémica norma. Por lo tanto, yo no voy a defender aquí, como usted ha hecho a capa y espada, la ley ni de Zapatero ni la de Gallardón, porque creo que necesita también modificaciones. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha lamentado que el PP andaluz no tenga la valentía de pedir la retirada y sus dirigentes se escondan tras la abstención. Y que no utilicen la abstención para no decir la verdad. La verdad es que no quieren una ley de plazo, que no quieren darle autonomía a las mujeres y que quieren seguir considerando que las mujeres no tienen la suficiente capacidad ni pueden tener los derechos que en estos momentos le corresponden. Y en ese sentido, pues el voto de la abstención es una manera oculta de decir que están a favor de la ley y que no le quieren pedir al Gobierno que la retire. A vueltas con el caso de los ERES, un día después de que la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez dijese que están cometiendo una tremenda injusticia con ella y que recurrirá la fianza millonaria, de hecho lo ha hecho hoy mismo, para demostrar su inocencia, el ministro de Economía, Luis de Guindo, insiste. Ha sido de hecho hoy incluso más explícito y sostiene que si la imputación por la Audiencia de Sevilla es firme, Álvarez tendrá que dejar la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. Si efectivamente esa imputación por parte de la Audiencia Nacional, que me parece que es el órgano jurisdiccional que lo tiene que sustanciar, se hace firme, entonces lógicamente se aplicarán los principios del Código de Ética del Banco Europeo de Inversiones. Y evidentemente el Gobierno de España, yo soy gobernador del Banco Europeo de Inversiones, estará coordinado con lo que es la actuación de los órganos de gobierno del Banco Europeo de Inversiones. Pero vamos a esperar a que la imputación sea firme, por supuesto, porque puede no serlo. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de los padres de Marta del Castillo que pedían que Samuel Benítez también fuera condenado por el crimen de su hija. No vamos a parar, tenemos que encontrarla y intentaremos que se haga la más justicia posible. Es complicado porque yo creo que es más complicado hacer justicia que encontrar a Marta, ¿eh? Y concluimos con una noticia luctuosa en Almería y en Andalucía. Ha fallecido a los 103 años de edad Francisca Díaz Torres, más conocida como Doña Paquita, hija predilecta de Andalucía, dueña del grupo empresarial Playas y Cortijos, que posee grandes extensiones de terreno en el Parque Natural del Cabo de Gata. Descanse en paz. Sobre estos y otros asuntos reflexionaremos en la tertulia, en aproximadamente media hora, en compañía de Paco Morón, Lucrecia Evia, Rosa Yacer e Isabel Morillo. Los cuatro se van a incorporar, estos cuatro periodistas, a la entrevista que comenzamos ahora con el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrio. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Es un placer, hombre. ¿Se siente usted a gusto? Sí. Bueno, pues vamos a repasar la actualidad y vamos a empezar precisamente con lo último, lo que hemos conocido, la portada, el recurso del Gobierno que, según la delegada del Gobierno, el Ejecutivo Nacional lo ha presentado hoy. Un recurso que dice que es para intentar dirimir un conflicto de competencias. En primer lugar, le pido una valoración sobre este recurso ante una iniciativa de la Junta que va a crear 1.300 empleos y ya le pregunto luego por las palabras de la presidenta que incluso está dispuesta a renunciar a las competencias estatutarias. Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que, para que todo el mundo nos entienda, ¿no?, estamos ante uno de los sectores económicos que tienen ahora la posibilidad de crear empleo en un tiempo razonablemente rápido, ¿no? Por tanto, nosotros, como Gobierno de Andalucía, preocupados por el empleo, que es algo que nos ocupa diariamente y que nos preocupa y que, por tanto, tenemos la vocación de trabajar siempre en su beneficio, habíamos puesto en marcha un decreto que facilitaba, mediante un concurso público, la explotación de la mina, ¿no? Y, por tanto, no se entiende que desde que iniciamos todo el proceso de tramitación del decreto, que ha sido incluso convalidado por el Parlamento, incluso con el voto del Partido Popular, nos encontramos con la sorpresa ahora que, una vez más, el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, ataca a Andalucía. Y con alevosía, con nocturnidad casi, porque ahora parece, y hoy hemos oído una información hace muy poco tiempo, en el sentido de que incluso ayer, cuando ya se estaba hablando con el propio ministro Montoro, por la tarde puede haberse presentado el recurso. Todavía no lo tenemos. Cuando estaban reunidos todos los sectores, por ¿no?, tanto, para pedir cuando que estaban todos los sectores de Andalucía preocupados por el empleo y además ante una discusión estéril, porque desde luego el empleo nos debería ocupar a todos, no tiene sentido y encima es un ataque frontal a Andalucía, pero el Gobierno de Andalucía va a continuar en su empeño de que esa mina provoque
lo que todos estamos esperando, ¿no? La creación de cerca de 1.300 empleos y sobre todo un dinamismo en una zona que lo necesitan. Incluso renunciando a las propias competencias estatutarias, es un alto coste, ¿no? Pues porque el Partido Popular siempre hace el mismo análisis, siempre habla de la confrontación de Andalucía y no es verdad. Andalucía y el Gobierno de la Junta está comprometido con su gente y con el trabajo que tiene que realizar. Por eso la presidenta hoy ha dado un paso más en ese esfuerzo de intentar solucionar asuntos. Nosotros no tenemos un problema de discusión sobre las competencias. Si ese fuese el problema, la presidenta hoy ha dicho que estaría incluso dispuesta a renunciar a esa competencia siempre y cuando el Gobierno del Partido Popular nos permita abrir en el concurso público esa mina. ¿Cree usted que el Gobierno central y el Partido Popular de Andalucía no han calibrado bien el incendio que han creado en Andalucía? Bueno, yo creo que el Partido Popular de Andalucía no ha jugado ningún papel, como casi siempre. Desgraciadamente yo creo que el Partido Popular en Andalucía no pone por delante los intereses de los andaluces y siempre se pliega a los intereses partidarios. Porque permítame que le interrumpa simplemente. La reunión que hubo con Susana Díaz del presidente del PP andaluz, el nuevo presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y hablaban de empleo, ¿en algún momento se llegó a hablar de este asunto? No, pero ni siquiera, ni allí, ni siquiera luego en las reuniones posteriores. La propia Consejería de Empleo estuvo en Madrid recientemente y nadie le anunció ni le avisó de esa decisión del Gobierno de interponer un recurso frente al concurso de la Junta de Andalucía y además en estos días incluso después del anuncio, el propio consejero de Empleo durante el fin de semana intentó ponerse en contacto con el ministro Soria para intentar encontrar las soluciones que hemos venido diciendo durante el día de hoy, ¿no? Yo mismo he tenido la oportunidad esta mañana de hablar con la vicepresidenta del Gobierno ofreciéndole que para nosotros lo importante es la creación de empleo y por tanto dejar esa estéril confrontación. ¿Y qué le ha dicho? El Partido Popular no ha estado en Andalucía, el Partido Popular de Andalucía nunca está a la altura, nunca es capaz de decir voy a defender ante todo a Andalucía, aunque eso me lleve a enfrentarme con los intereses del partido, que en este caso yo creo que desde luego nadie entiende, ¿no? Y la vicepresidenta esta mañana yo le he trasladado la vocación de iniciar rápidamente un proceso de diálogo para no frustrar las esperanzas y las expectativas de todo un pueblo, de toda una zona y de toda Andalucía. Y en ese sentido, lógicamente le trasladé que para el Gobierno era importante no tener la espada de Damocles del recurso interpuesto, no se pronunció, me planteó que hablaría con el ministro en la voluntad de encontrar una solución. Pero claro, mientras se resuelve esto y hay reuniones, hay muchas empresas que a lo mejor pueden huir, ¿no? Podrían estar interesados en esa inversión y evidentemente este panorama no es el más idóneo para la inversión. Por eso precisamente las palabras de la presidenta del Gobierno de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cobran mucha importancia. Estamos dispuestos a renunciar incluso a la discusión competencial siempre y cuando el Gobierno dé paso rápido, haya una interlocución rápida y directa y arreglemos la situación en beneficio de todas las empresas que ya habían anunciado su intención de acudir al concurso. Por tanto, para nosotros eso es lo importante, ¿no? Porque este recurso no solo afectaría a Sevilla, afectaría, por ejemplo, a otros proyectos que están proyectados, valga la redundancia, en Huelva. Hombre, hay que recordar que la minería ahora en este momento tiene unas expectativas de futuro muy interesantes. Por tanto, este es un decreto que no estaba hecho solo para el caso de Arnalcoya, sino que estaba hecho para el conjunto de lo que significa la minería y lo que significa la extracción minera en Andalucía. Por tanto, efectivamente, estamos ante una enorme dificultad para poder continuar con el camino que habíamos emprendido. Este era uno de los lugares que en esa política, porque esto no era un hecho aislado, dentro de la política de planificación, de reactivación económica de nuestra tierra, aquí se contemplaba también una actuación singular en apoyo de la minería en toda Andalucía. Por tanto, efectivamente el decreto era para nosotros muy importante, es muy importante, lo vamos a defender a capa y espada, pero por encima de todo está el intentar buscar un acuerdo que solucione definitivamente las posibilidades de las empresas a la hora de concursar a los concursos, que no sino a todos los que van a venir después, ¿no? Pues es uno de los sectores que ustedes defienden para recuperar la economía andaluza, recuperar la economía de nuestra tierra, sin lugar a duda la minería, pero también, por ejemplo, el sector de la construcción. Ustedes han aprobado hoy un decreto ley para la construcción sostenible, dotado de 200 millones de euros, con un amplio programa de rehabilitación, de reformas, en definitiva. ¿Qué persiguen ustedes y creen ustedes que los resultados se verán pronto? En primer lugar, hay que decir que este es un gobierno que no para, ¿no? Efectivamente, cada martes se encuentra actividades y acciones del gobierno que van encaminadas todas en el mismo fin, que es el objetivo de dar seguridad jurídica a las empresas en Andalucía y generar empleo y riqueza. Y habíamos dicho desde el principio que la construcción era imprescindible también que ocupara un espacio en esa programación de reactivación económica. La presidenta planteó que mediante el diálogo, el acuerdo y el consenso, la formulación de una mesa de la construcción que ya ha tenido su primer fruto, no va a ser el último, pero su primer fruto ha sido precisamente ese decreto que hoy ha visto la luz, que con 200 millones de euros, a través de lo que es la Agencia de la Energía y a través de la eficiencia energética, lo que pretende es poder ayudar a la reactivación del sector mediante
pues la construcción de cubiertas, la reparación de ventanas, etcétera, siempre buscando la eficiencia energética, porque efectivamente son fondos europeos que tienen ese fin. Pero el objetivo de verdad y fundamental es poder reactivar el sector de la construcción, ayudar desde la Junta de Andalucía a animar ese sector, porque efectivamente tiene un papel muy importante que jugar, y sobre todo hay que recordar que un gran número de desempleados proviene de ese sector. Por tanto, la preocupación del Gobierno ha dado como fruto, y la ocupación del Gobierno ha dado como fruto este decreto, que ha sido ampliamente aceptado, consensuado, y que va a continuar, porque esa mesa va a seguir trabajando para aportar otras ideas, otras iniciativas que vengan también acompañadas, lógicamente, de sus correspondientes acuerdos presupuestarios y de sus correspondientes acuerdos legislativos que permitan aportar lo que significa hoy el sector de la construcción en declive a esa recuperación y reactivación económica. Sin restarle el menor gramo de importancia a este decreto de la construcción sostenible, señor Jiménez Barrio, sí es cierto que la presentación hoy de este decreto, esta aprobación ha quedado empañada por un caso puntual del cese del director general de la Agencia de la Energía en Andalucía, Luciano González. No sé si usted nos puede aportar algún dato más, sobre todo después de que haya trascendido de que este hombre tenía una vivienda en una zona no urbanizable. No, yo creo que me remito a las palabras del propio consejero de Empleo, ¿no? Yo creo que la acción y reacción ha sido muy rápida, ¿no? Se tuvo conocimiento ayer y en el día de hoy él ha presentado su propia dimisión. Por tanto, nosotros esto es una página pasada, ¿no? Y ha sido rápida la actuación y hay que alabar lo que se ha producido, y así lo ha expresado hoy después de en la rueda de prensa, después del Consejo de Gobierno, el propio consejero de Empleo, y a ello me remito. Bueno, consejero de la Presidencia, usted es el máximo responsable de la futura Ley de Transparencia, una ley que fue aprobada por el Consejo de Gobierno, va a ser tramitada en el Parlamento, vamos a tener que esperar algún tiempo antes de que esté en vigencia, pero en cualquier caso, ustedes promueven, auspician una serie de medidas. ¿Con qué objetivo? ¿Acercar a la ciudadanía a la política, en definitiva, intentar aplacar la desafección política? Bueno, primero porque este Gobierno, con su presidenta a la cabeza, está comprometido con aquel discurso de investidura que se hizo en sede parlamentaria, donde buscaba precisamente una serie de objetivos, y entre ellos ocupaba uno de los primeros en lograr el acercamiento de la política con mayúscula a los ciudadanos. Y la Ley de Transparencia es pasar de las palabras a los hechos, porque es verdad, y yo creo que eso lo comparte todo el mundo, ¿no? Hay un nivel ahora de desafección o desapego de la política, o de los políticos, mejor dicho, y se trata de algo muy importante, que yo creo que todos vamos a tener que acostumbrarnos a que esto no estamos ante un mero cambio de normas, sino que estamos ante un cambio cultural. Es lo que hasta ahora la Administración gestionaba la información como parecía que era la dueña de la información. El cambio cultural que se va a producir es que ese derecho a la información pasa a ser de verdad, con su propio nombre, un derecho de los propios ciudadanos. Es un cambio cultural al que hay que decir que ni siquiera la propia Administración está habituada y acostumbrada, por eso ni preparada para ofrecer respuestas en 20 días tan solo, ¿no? Por eso nos hemos dotado, con prudencia necesaria, de un año, nos hemos dado un año para ir preparando la Administración, los mecanismos legales, los instrumentos y la posibilidad de ese cambio cultural, inocularlo en el seno de toda la Administración, pero también entre la ciudadanía, para que durante ese año podamos hacer los instrumentos necesarios que posibiliten eso que usted dice, que la información que cualquier ciudadano pueda solicitar la tenga en tiempo y forma en 20 días. Pero no solo porque lo tengamos en 20 días, sino que efectivamente la Administración se tiene que habituar que el dueño de esa información son los ciudadanos. La Administración o aquellos colectivos y entidades que también reciban dinero público. Por ejemplo, yo no veo que en 20 días destituyan o vayan a cesar obispos o curas porque no ofrezcan información sobre, por ejemplo, los gastos de unas parroquias o de un obispado. Pero hay que recordar que la ley está para cumplirla y además se ha dotado de un mecanismo para hacerla cumplir, ¿no? Pero todo aquel que reciba fondos públicos tiene que realizar un mecanismo de información, sea activamente, porque cuelgue en el portal informático que se crea al efecto, o porque le sea solicitado por cualquier ciudadano, ¿no? Eso se va a crear y tiene un órgano para velar por eso. Cualquier ciudadano que no vea satisfecha su petición de información tiene un órgano, un consejo, que velará por el cumplimiento de esa obligación legal y tendrá además un código sancionador. Es decir, que aquella administración o aquel que no dé la información que contempla la Ley de Transparencia podrá ser sancionado. La sanción incluso que lleva aparejado incluso hasta el cese en el cargo que ostente. Por tanto, la vocación de la Ley de Transparencia es hacerla cumplir. Es una diferencia fundamental también con el decreto o con la ley que ha aprobado el Gobierno central. No tiene un código sancionador, no tiene esos elementos coercitivos que son necesarios para hacer creíble la ley y, por tanto, la Ley de Andalucía ha avanzado más en esa transparencia.
Pero el objetivo, el tronco de toda la ley, es intentar recuperar la confianza entre la administración y los administrados, entre la política y los ciudadanos. Porque es verdad que mucha gente se pregunta cómo no puede conocer aquello con el que su dinero se dedica. Por ejemplo, un contrato, una concesión, etcétera, etcétera, tiene que ser fácilmente controlable desde el punto de vista, siempre con la limitación de la protección de los datos personales o lo que marca la propia ley, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás, no hay ningún límite en la ley para el conocimiento de la información por parte de los ciudadanos. Y para nosotros eso es un reto para el gobierno de la Junta de Andalucía, un gobierno que pretende de verdad mostrar un camino diferente, de que no hay de verdad nada más que el objetivo de hacer creíble que la administración y sus órganos trabajan para la gente. A quienes afirman, denuncian que esto no deja de ser una cortina de humo del gobierno de la Junta de Andalucía, en concreto, centramos el tiro. El Partido Popular dice que ustedes han levantado una cortina de humo porque luego no predican con el ejemplo. ¿Qué le diría a usted? Bueno, primero tengo que saludar con agrado que he oído al Partido Popular decir que no va a enmendar la totalidad la ley de transparencia. Sí, como gesto de buena cortesía. Ya hemos ganado algo, ¿eh? Ya hemos ganado porque el Partido Popular nos tiene acostumbrados siempre al no por el no. Y en este caso ya ha anunciado, porque lo tienen muy difícil. ¿Cómo van a recurrir? Si, por cierto, han hecho una ley a nivel nacional, ley básica, que nos obliga también a nosotros, y el gobierno de la Junta de Andalucía lo que ha hecho es fabricar su propia norma dentro del contexto de la ley estatal, pero avanzando un poquito más en lo que son nuestras propias competencias. ¿Cómo el Partido Popular se va a poner de espalda a hacer más transparente la administración, a hacerla más permeable y además encima con su propia participación? El Partido Popular no va a poder oponerse a esta ley. Yo ya he augurado que esto va a ser una ley que va a alcanzar un buen consenso. Por tanto, nosotros lo que hay que recordarle a todos es que ahora tenemos unas normas por las que nos hemos dado, las que son las que rigen en el momento actual, pero que el objetivo es que en el plazo de ese año, y por cierto, podrán enmendarse en el debate parlamentario, ¿no? El Partido Popular tiene ahora la ocasión también de aportar sus sugerencias y sus ideas en el debate parlamentario para enriquecerlo, pero va a tener muy difícil ponerse en contra de la ley de transparencia, muy difícil. Bueno, hablando de transparencia, hablamos un poquillo del caso de los ERE, sobre todo después de que hayamos conocido hoy que la exministra, exconsejera andaluza, actual vicepresidenta del BEI, Madalena Álvarez, ya ha presentado un recurso a la fianza millonaria. No voy a entrar en detalles con este recurso que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos, pero sí me gustaría preguntarle por la acusación directa que el Partido Popular le ha hecho a la presidenta Susana Díaz de emprender, de organizar, de ordenar una campaña de acoso a la jueza Alaya, después de que haya aplicado esta fianza millonaria a la que fue exconsejera andaluza. Eso no responde en absoluto a la verdad. De hecho, este gobierno, en este nuevo tiempo, siempre ha acuñado una expresión: no valorar las decisiones judiciales. Y ese es el camino por el que se conduce el gobierno de la Junta de Andalucía. Ese es el camino, y no otro. Escuché a Miguel Ángel Vázquez, su portavoz, el portavoz del gobierno andaluz, siendo en ese sentido, predicando con lo que usted está diciendo ahora mismo. Entonces, ¿no compartirá usted, por ejemplo, las declaraciones de Manuel Chávez o del exconsejero Pesi, que acusaron respectivamente a la jueza Alaya de laminar el prestigio y el honor de personas inocentes o, por ejemplo, de tener una mente enferma? Yo lo que vuelvo a reiterar es que el gobierno de la Junta de Andalucía lo que pide es celeridad en la gestión de este caso. Celeridad, que se agilice. Porque yo creo que esta Andalucía nuestra lo que necesita ya es delimitar bien quiénes son los responsables, quiénes pueden ser los culpables, que aquellos que lo han hecho mal lo paguen, pero terminar ya con este rosario permanente que no nos conduce a ninguna parte y por tanto lo único que pide el gobierno de la Junta de Andalucía es diligencia. Pero en el resto, respeto a las decisiones judiciales y máxima colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Esa es nuestra valoración. No sé si entonces usted va a responder a la siguiente pregunta. No sé qué valoración tiene sobre el último auto de la jueza Alaya en la que dice que no... Parece un auto hecho para los medios de comunicación, diciendo que no va a investigar el Parlamento, sino simplemente a la Comisión de Hacienda. ¿Hacía falta esa acotación cuando evidentemente la Comisión de Hacienda pertenece al Parlamento? Bueno, yo creo que el propio Parlamento se ha expresado, ¿no?, por boca de su presidente y por tanto yo no voy a valorar más allá de lo que el propio presidente ha dicho, que el marco constitucional es el que es y cada uno de las instituciones y organismos que lo conforman tienen sus propias competencias, que son las que hay que respetar. El marco jurídico y el marco competencial que nos hemos dado la Constitución es el que rige y por tanto yo me remito a las palabras del presidente, que efectivamente en defensa de lo que significa el Parlamento donde está depositada la sede de la soberanía popular, ¿no? Bueno, un último minuto antes de una publicidad, señor Jiménez Barrios, me gustaría que me hablase de Juan Manuel Moreno Bonilla, el nuevo presidente del PP andaluz, con el que usted ha tenido la oportunidad de partir después de esas reuniones con la presidenta de la Junta de Andalucía para intentar llegar a pactos. ¿Cree usted que es posible
alcanzar puntos de encuentro? Desde luego no va a ser por el gobierno. ¿O hay intención? No va a ser por el gobierno de la Junta de Andalucía, no va a quedar. La presidenta se lo expresó personalmente en la entrevista, pero lo había hecho también en sede parlamentaria, que había ofrecido 6 pactos al Partido Popular, para que además lo volvimos a reiterar en esa entrevista. Pero yo tengo una preocupación, ¿no? El nuevo presidente del Partido Popular tiene un discurso donde, por ejemplo, ha dicho pues, que los ERE no van a formar parte de su argumentario diario, que ha venido siendo lo habitual ahora para el Partido Popular. Pero desde luego no colará ese discurso si no se responde también o no corresponde con el resto de los portavoces del Partido Popular, ¿no? Parece que la estrategia es quedar él al margen, pero el resto de la gente que le rodea, y hemos visto cómo su secretaría general arremete permanentemente utilizando siempre al adversario, nunca en el intento de la búsqueda de la verdad, pero siempre desgastando al adversario. Para tener credibilidad, el Partido Popular, en eso que ahora, el cambio de registro que pretende, que yo he llamado el cambio de registro que pretende el nuevo presidente, para hacerlo creíble tiene que ser también del resto de los portavoces del Partido Popular. Y nosotros vamos a hacer votos y trabajamos por encontrar puntos de acercamiento con el Partido Popular. En eso nosotros nos vamos a empeñar. Si no habrá pacto, no será desde luego por el esfuerzo que vaya a dejar de hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía, que en eso estará empeñado. Bueno, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y volvemos en tan solo 3 minutos con Manuel Jiménez Barrios, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y ya se incorporan a esta mesa de análisis, de debate y de entrevista los 4 periodistas que esta noche nos acompañarán en A por Todas. Seguimos esta noche a por todas con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios. Y ya se incorporan a esta entrevista los 4 periodistas que luego, aparte, analizarán la actualidad diaria aquí en A por Todas. Francisco Morón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y 3 mujeres. Rosa Yacer, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada, buenas Lucrecia noches. Evia, buenas noches. Buenas Isabel noches. Morillo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, venga, ¿quién empieza con el consejero de la Presidencia? Isabel, creo que tú, ¿no? Bueno, sí, estábamos aprovechando el intermedio para comentar lo sucedido hoy en el Consejo de Gobierno con el cese de director de la Agencia Andaluza de la Energía. Ha dicho usted que es pasado, que sobre la marcha se ha tomado la decisión de que este señor dimita, pero bueno, no me podrán negar que ha sido sorprendente que el impulsor y el promotor del Plan de la Construcción Sostenible, el mismo día que se aprueba el decreto, tenga que presentar su dimisión, y precisamente porque tenga una casa ilegal con la luz y el agua pirateada, según ha publicado El Confidencial. Pues yo lo que le puedo decir, lo que me remito a lo que decía hoy el consejero, ¿no? Tuvimos conocimiento ayer y se ha reaccionado de inmediato, y por tanto lo importante para mí, como comprenderá, es que el Gobierno de la Junta de Andalucía hoy ha dado el visto bueno a un decreto con 200 millones de euros para intentar reactivar una parte muy importante de la economía de Andalucía, que es la construcción, sin quitarle un ápice de importancia. Y efectivamente, yo creo que compartiendo con usted, que efectivamente ha sido sorprendente. Ha dicho hoy el consejero de Economía que él no pide las escrituras de las casas a sus altos cargos y a sus amigos. Usted se las pide porque, hombre, si hay alguien en su equipo que está cometiendo una irregularidad, me imagino que lo debería de saber, ¿no? Bueno, eso no siempre se está fino a la hora de tener colaboradores y de saber todo lo que se sabe alrededor de la gente que está trabajando en los cargos, pero por tanto la Junta de Andalucía, cuando tuvo conocimiento, fue ayer, y ayer ha reaccionado. Por eso no digo que se ha pasado, sino que efectivamente la reacción ha sido la que era la posible y la necesaria. Pero bueno, en realidad la Junta no ha reaccionado, ¿no?, sino que ha reaccionado el propio director general presentando su dimisión. Quiero decir que este señor no ha sido cesado. Bueno, la interpretación es libre en este caso, ¿no? Pero efectivamente ha sido así, como usted dice, ¿no? Por tanto, la reacción ha sido rápida, de quien la haya producido, pero rápida. Teniendo en cuenta eso que comenta de la rapidez en la reacción, y sabiendo que en este país dimitió un ministro por cazar en Andalucía sin licencia de caza, pero luego a partir de ahí ha pasado todo lo que ha pasado, y usted como consejero de Presidencia, que le interesa la ley de transparencia y parte de lo que pasa con la desafección ciudadana viene por aquí, ¿dónde ponemos la vara de medir, consejero? Usted considera muy oportuno que en 24 horas este tema se resuelva, a mi juicio bien, pero claro, es que las varas de medir los ciudadanos no las entendemos, o no las entendemos muy bien. Como consejero de Presidencia y con una ley de transparencia encima de la mesa, ¿cómo enfocaría estas dificultades para entender? Bueno, la ley tiene una vocación muy importante, justamente intentar atajar muchas de las cosas que pasan, ¿no? Lo cual no significa que vaya a resolverla toda, porque
La capacidad humana de burlar todo también es importante, ¿no? Pero en este caso la ley tiene ese objetivo, efectivamente. Lo que se trata es de ir atajando y poniendo muchas dificultades a quien quiere saltarse la ley. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, la declaración de altos cargos, y eso evita que alguien falsee. No, hay que pillarlo, ¿no? Cuando lo pille, muchas veces se mide, en mi opinión, se mide la situación no por el hecho en sí, sino por el tiempo y por la reacción que produzca para arreglarlo. En una democracia, porque la condición humana es la que es, pero es muy importante tener en cuenta cómo se actúa para arreglar las situaciones, por supuesto desde el respeto a la presunción de inocencia, que eso yo creo que todo el mundo lo debe tener, y desde el respeto y también el sentido común. Pero aquellas actuaciones fácilmente demostrables tienen que tener una respuesta también intensa y rápida por parte de la democracia, y ahí se mide también la calidad democrática. Y la ley de transparencia, ese es uno de los objetivos que persigue, y además va poniéndolo cada vez más difícil. Y en mi opinión lo que hace la ley de transparencia es pasar de las palabras a los hechos. Es verdad que a mí, yo que estoy predicando ahora por toda Andalucía la ley de transparencia y que cada vez que tengo una oportunidad con algún foro colectivo, lo hago, ¿no? Y veo las caras, yo las veo. Porque, ¿Y le creen, consejero? Y veo las caras, y lo digo, me parece que lo dije el otro día en una jornada de responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y cuando uno lo cuenta, ves la cara del que está oyéndote y esa cara de escepticismo, ¿no? Pero yo siempre me hago la misma reflexión, ¿no? Pero ¿qué es importante? ¿Dotarnos de norma o palabrería inútil? Es mejor dotarnos de norma y de poner además actuaciones en la propia norma que tengan códigos coercitivos, que tengan códigos sancionadores que puedan ser ejercidos por cualquier ciudadano, ¿no? Si, es que no me creo que usted me vaya a dar la información que yo pida en 20 días. Pero es que la ley dice, si a usted no se le da en 20 días, puede recurrir aquí. Y además, si no se lo da en el plazo establecido, tiene la sanción, que por cierto es una sanción que va creciendo en el tiempo a la medida que no le va respondiendo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Quitar esas caras de escepticismo y conseguir que de verdad algo importante, pues yo creo que nosotros estamos comprometidos en ello. Ya sé que alguien me dirá, pero es que ahora no se te hace lo de ahora, pero la norma de ahora es la que es, y la norma que se ha aprobado por parte del gobierno, que tiene que ir al trámite parlamentario ahora tiene una vocación de perdurar en el tiempo y de ser mejorada en el trámite. Y la creencia o no en esa ley, o la credibilidad de esa ley, lo va a dar, efectivamente, el que la asumamos entre todos. Y no solo la administración y los políticos, sino también la ciudadanía, los colectivos que van a hacer. Porque creo que eso es importante. Intento hacer pedagogía, yo sé que a veces pues probablemente sea muy largo en las explicaciones, pero es necesario comprender que la ley de transparencia es de verdad pasa a la norma lo que todos tenemos en la cabeza y lo que todos pensamos. Y consejero, ¿no teme que a lo mejor la ley de transparencia choque directamente con las actuaciones judiciales determinadas, como se está produciendo en el caso de los ERE, que se está dilatando, que se está señalando a muchos personajes, a muchos políticos, sin que todavía se tenga certeza de lo que ha sucedido, ni si se va a aclarar lo que ha ocurrido? Concretamente en ese sentido, ¿qué le parece? ¿Que considera que la señora Magdalena Álvarez debería de dimitir, debería dejar su cargo en el BEI y esperar a ver qué sucede o no? Lo he explicado antes también, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad con el conductor del programa que me lo planteaba, ¿no? Yo creo que el gobierno de la Junta de Andalucía se conduce de una manera nítida, ¿no? No valoramos actos judiciales o intentamos no, a pesar de que el Partido Popular siempre nos acusa de que nosotros presionamos a la justicia, cosa que no es cierto, sino que ahí están todas las declaraciones de los que conforman el gobierno, incluida la propia presidenta, que no valoramos las acciones judiciales. Pero eso no quita para que nosotros pidamos celeridad, porque la justicia también tiene que ser ágil y responder a las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Y la celeridad que pedimos lo es precisamente para evitar todo esto, Yo creo de verdad que lo que se necesita ya definitivamente es concluir que el que la haya hecho lo pague, que la responsabilidad que tenga cada uno se delimite, pero a partir de ahí también que mucha gente que pueda estar implicada y que está implicada ahí, que no tiene nada que ver, pues efectivamente salga de los procesos. Pero eso lo dirá la justicia y por tanto nosotros no queremos, sin hacerlo. El Partido Popular nos dice que presionamos a la justicia, imagínese usted si yo entro a valorar cuestiones de esas. Y concretamente en el caso de Magdalena Álvarez, ¿qué cree que debería de hacer o qué postura Magdalena considera que debería tiene tomar? probada capacidad, lo ha expresado hoy o ayer, creo que lo ha expresado con suficiente claridad, ¿no? Va a poner todo el empeño en demostrar su inocencia.
y yo creo que hasta ahora siempre ha demostrado mucha solvencia. Sí. Andalucía estrena líder de la oposición, hay un nuevo presidente del PP andaluz, el señor Moreno Bonilla, que se estrena con un mensaje claro de adelanto electoral. El PP está convencido de que va a haber elecciones después de las europeas o bueno, con las generales como muy tarde. Usted es responsable de coordinar el pacto entre el PSOE e Izquierda Unida desde la Consejería de la Presidencia. No sé qué me puede decir de si va a haber adelanto electoral o no, sé que me lo va a descartar, pero también le tengo que preguntar que en Izquierda Unida está muy desconcertado porque hay un sector del partido que sí cree que la presidenta Susana Díaz va a convocar elecciones. No sé qué está pasando. Bueno, los códigos electorales de los partidos, y sobre todo cuando están recién llegados, creo que todo el mundo sabe precisamente el grado de credibilidad que tienen ese tipo de mensajes. El Gobierno está comprometido con el intento de agotar la legislatura. Lo ha expresado la presidenta y todo y cada uno de los miembros del Gobierno. Lo sabe la fuerza coaligada con nosotros, lo sabe la fuerza de Izquierda Unida. Hemos hecho un calendario legislativo que ellos mismos han calificado, el propio socio de nuestro Gobierno lo ha calificado como vendaval normativo, ¿no? Lo decía el portavoz Castro. Ese es el intento que nosotros tenemos serio, de agotar la legislatura. Como comprenderá, el PP en esa andadura y en ese cambio de registro que ahora pretende hacer, le interesa también plantear dudas sobre el calendario electoral. Pero a nosotros eso no nos desvía de nuestra atención. Nuestra atención es trabajar por y para Andalucía, estableciendo todo un mecanismo planificado, que en este momento lo tenemos. A mí me toca una tarea importante a la hora de tener interlocución con Izquierda Unida, sin obviar las tensiones que usted conoce porque vive la vida diaria de los partidos y sabe cómo son las relaciones, pero dentro de esas tensiones, que son lógicas entre dos fuerzas políticas que representan también sus propias ideologías, su forma de ser, la lealtad es bastante importante. Una curiosidad, ¿habrá foto entre Maillo y la señora Díaz en San Telmo? Porque se anunció por parte del Gobierno que lo iba a recibir en los próximos días después de haber recibido... Bueno, sabe que ha pasado, pero sí, yo creo que habrá foto, como es lógico. Por cierto, ¿usted incluye dentro de esas tensiones lógicas en el pacto de Gobierno las iniciativas parlamentarias para que se fiscalicen las ayudas de formación al empleo, que tanto irritó al Gobierno andaluz, corríjame si me equivoco, incluso expresado por el propio Miguel Ángel Vázquez? Nosotros somos un Gobierno que ya está acostumbrado a que haya posiciones mediáticas y tensiones, ¿no? Que no oculto su gravedad, pero que luego normalmente se llevan al terreno del diálogo, al terreno de la discusión, y encontramos siempre fórmulas y vías de entendimiento. El Gobierno lo que dice es que nosotros no estamos empeñados en analizar permanentemente el pasado. Nosotros lo que estamos empeñados es ver cómo avanzamos hacia adelante y cómo sacamos a Andalucía de los problemas. Ese es nuestro conducto, nuestro camino. Y por tanto, desde el diálogo, desde la franqueza, desde la lealtad, no exento de dificultades, encontraremos caminos y vehículos para también resolver las dudas que pueda tener Izquierda Unida, ¿no? Y en ese sentido nosotros trabajaremos con Izquierda Unida en encontrar fórmulas y alternativas, pero permanentemente no nos gusta estar anclados en el pasado. Hay mecanismos para esos análisis, ahí está lo que en este momento se conoce, y nosotros nuestra vocación es trabajar para el futuro, no estar permanentemente hablando del pasado, que por cierto mucha gente empieza a plantearse ya, ¿no?, que lo importante son iniciativas del presente y del futuro, no hablar permanentemente de aquello que a otra fuerza política como el Partido Popular le interesa mucho. En ese sentido, el señor Diego Valdera ya también mostró su queja o su malestar con la lentitud del Gobierno y esa falta de aprobación de medidas o de leyes que estaban prometidas y que estaban previstas y que se están paralizando. ¿En ese sentido la coordinación ha mejorado o se Yo le hice una reflexión, que puedo confesarla porque es un hombre con el que tengo una franca relación, ¿no? Y yo le hice una reflexión ese mismo día, ¿no?, porque además yo estaba adelante cuando él hizo esa afirmación, ¿no? Al día siguiente, esa misma reflexión que se veía en todos los medios de comunicación, bajaba al Consejo de Gobierno y presentaba la Ley de Memoria Democrática. Entonces le decía, Diego, te va a coger en un contrasentido, ¿no?, porque si dices que vamos lento y hoy precisamente ya vienes de una ley de transparencia, hoy del decreto de construcción sostenible, con anterioridad de la función pública de la vivienda, es decir, y llevamos solo 5 o 6 meses, si hemos sido capaces de producir todo eso en 5 o 6 meses, no solo iniciativas legislativas, sino también actividades y actuaciones, pues te van a encontrar. Y después cuando subió de la rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, dice, pues verdad, me lo han preguntado. Y hablando de futuro, en mayo se termina el mandato del Consejo Audiovisual de RTVA y tenemos al
al director de la cadena también de manera así un poco interina, con este nuevo interlocutor que tiene el Gobierno en la oposición, que parece que podrían ser mejores las relaciones y llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. ¿Será el principio de otros acuerdos como el del empleo en el que los ciudadanos nos veamos reflejados? Nosotros nos vamos a empeñar efectivamente en encontrar puntos de acercamiento con el principal partido de la oposición, ¿no? Se lo trasladó la presidenta en la entrevista, lo hizo en sede parlamentaria. Hay que recordar que nosotros planteamos unos grandes pactos sobre algunos temas muy claves para Andalucía, por recordar algunos, fondos europeos, el tema del corredor ferroviario, el plan de empleo para Andalucía, etcétera, etcétera, una serie de medidas que son claves para el desarrollo de nuestra tierra, ¿no? Y también ahí se enclava regularizar situaciones que van a producirse dentro de poco, ¿no? La renovación del Consejo o efectivamente la interinidad del director de Radio Televisión. Lógicamente, como se sabe, tenemos la necesidad de contar en sede parlamentaria con un determinado número de votos y por tanto su fuerza política es indispensable. Nosotros ya habíamos iniciado algún tipo de conversación, que él mismo anunció, ¿no? Y dijo que habíamos efectivamente tenido algún contacto. Vamos a redoblarlos ahora con el Partido Popular, por supuesto desde el respeto a su posición, pero en el intento de que esa interinidad de Canal Sur se resuelva y que se pueda renovar el Consejo en los términos que está legalmente establecido, ¿no? Pero no solo no es el intento de regularizar la situación en Radio Televisión Andaluza para arreglar estas dos cuestiones, sino también por medio hay una situación de problemas con el convenio colectivo que ojalá pueda resolverse, teniendo en cuenta que este es un gobierno que ha dicho por activa y por pasiva que defiende la televisión pública y que no pretende despidos. Claro, eso nos deja en una posición de que el comité de empresa o los trabajadores y la propia empresa tienen que entender que es obligatorio entenderse, porque para la defensa de un instrumento público tan potente, tan capaz de vertebrar nuestra tierra como Radio Televisión, es imprescindible un acuerdo entre todos. Y sin quitar importancia a la televisión pública, que creo que es fundamental, ¿no sería también un poco extraño, ¿no?, que los partidos se pongan de acuerdo en el Consejo Audiovisual rápidamente, pero no en cuestiones tan fundamentales y tan básicas como son el empleo? En el que ahí parece que no se encuentra la vía de acuerdo. Por supuesto que vamos a ponernos de acuerdo rápidamente. Yo ojalá sus palabras sean una realidad, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Pero por eso le trasladé que no solo era Radio Televisión, sino también los pactos que habíamos ofrecido en sede parlamentaria y que nos vamos a empeñar en hacerlo. Y el primero de ellos es el plan de empleo, aunque ya he oído con un cierto temor, porque ya me imaginaba que iba a ocurrir, es que a la hora de hablar de empleo, teniendo en cuenta las competencias de cada uno, las políticas activas de empleo, etcétera, pero hay una premisa básica, ¿no? Los instrumentos más potentes los tiene el Gobierno central y la posibilidad de un plan extraordinario de empleo para Andalucía es algo compartido por muchísima gente. Y ya he oído al Partido Popular decir que eso no es necesario, que lo necesario es hablar del empleo desde las políticas y las competencias de la Junta de Andalucía, que por supuesto, pero, ¿verdad?, el Partido Popular, en el cambio de registro que pretende practicar, sería más creíble también si hubiera dicho, por supuesto, que el Partido Popular de Andalucía defiende que haya un plan de empleo para Andalucía. Hablando de ese plan de cambio de registro, perdona Paco, en el que ha dicho en varias ocasiones que se encuentra, o ve usted que se encuentra el Partido Popular, le voy a devolver la pregunta. ¿En qué registro se encuentra usted más cómodo en sus relaciones Gobierno-Partido Popular? ¿Con don Juan Ignacio Zoido o ahora mismo con Juan Manuel Moreno? Yo soy un hombre prudente normalmente y siempre me conduzco con cierta prudencia y sensatez y acojo siempre con agrado lo que dice todo el mundo y le otorgo un grado de credibilidad importante. Y he oído al presidente del Partido Popular decir que pretende acercarse a los problemas de Andalucía, no utilizar siempre los temas del contrario en la corrupción como única conducta política, que es como ha venido practicando ahora el Partido Popular, ¿no? Y antes le decía también en la entrevista al conductor que yo me quiero quedar con eso, pero para hacer creíble lo que ha dicho el propio nuevo responsable del Partido Popular, tendría también que hacerse por parte del resto de los portavoces. Porque yo creo que Andalucía
está cansada ya también de que entre los partidos políticos y efectivamente entre el propio Partido Popular siempre tenga como único vehículo de comunicación ante los ciudadanos el ataque directo siempre en los temas que desgraciadamente hoy están en el candelero, ¿no? Y que a nosotros no nos gusta utilizar el tú más, ¿no? Pero siempre sería muy fácil desmontar y decir, ¿cómo usted puede decirme a mí, que es un gobierno nuevo, un gobierno que intenta hacer cosas para el futuro? Usted siempre me empeña en llevarme al pasado y usted mismo, para ser creíble, tendría que empezar por decir que lo que a mí me ocurre tampoco estoy de acuerdo. Pues siguiendo con esa misma ecuación, en ese nuevo registro que intenta vender el Partido Popular de Andalucía, no sé si usted ha echado en falta que se abandone el ejercicio de mimetismo con el pasado a la hora de ataques que ha recibido Andalucía, en este caso en las últimas semanas, del propio presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. ¿Esperaba usted mayor contundencia que la que habíamos escuchado con Zoido o con Arenas? Me ha leído el pensamiento. Yo justamente, además lo expresé también, ¿no? Yo, cuando oí al presidente, todo un presidente de una comunidad autónoma, que nos merecen todos los respetos, no se nos ocurriría a nosotros ir a Galicia a insultar a los gallegos, yo pensé que el Partido Popular iba, en ese cambio de registro que pretende hacer, iba a salir rápidamente y iba a decirle, presidente, no has estado muy acertado, ¿no? No hay que confundir una cosa con la otra. Lo que decía también la propia presidenta de la Junta de Andalucía a las palabras de Gallardón el otro día, ¿no? No ofenda usted a los andaluces. Si usted quiere meterse con el gobierno o con el PSOE, hágalo, pero no generalice y no crea que la tierra es una tierra, nuestra tierra es una tierra como la que usted dice, ¿no? Pero permítame que le diga, yo también he llegado a una conclusión, por eso algunas veces lo he pensado y lo he hablado con mucha gente, ¿no? Cuando vienen dirigentes del Partido Popular, de otras comunidades o de los que dirigen el gobierno o el Partido Popular a nivel nacional, yo no creo que eso sea anecdótico ni fruto de un calentón o de algo que vienen y lo dicen. Yo creo que a ellos les ocurre que su concepción de esta tierra es justamente la que dicen, la que reflejan. Y eso es duro, ¿no? Porque ¿verdad? Nosotros somos un gobierno tan legítimo como cualquier otro y cuando acudimos a otras tierras diferenciamos claramente lo que es el gobernante de lo que es la tierra en la que nos ocupa, ¿no? Y eso el Partido Popular ya ha perdido la oportunidad aquí de decirle lo que le decía. Pero ¿y si eso está en el tuétano del pensamiento de los dirigentes del Partido Popular? Es delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hoy el Partido Popular gobierna muchas comunidades autónomas y gobierna este país. Por tanto, nosotros tenemos que estar empeñados en hacerles comprender al Partido Popular que están equivocados, pero el primero que debería hacer ese ejercicio es justamente la nueva dirección del Partido Popular de Andalucía. Sí, consejero, desde su consejería están coordinando una serie de informes jurídicos previos a un posible recurso contra la ley del aborto, si no cambia en su trámite parlamentario por el Congreso y el Senado. Ayer conocimos parte de ese informe. Es un informe muy duro, donde se llega a alertar de que hasta 2.700 mujeres andaluzas al año estarían en riesgo sanitario de aprobarse la ley en estos términos. Yo no sé si pretenden disuadir al Gobierno de que se apruebe la ley, si esto es confrontación por confrontación, como dice el PP, si están convencidos de verdad de que la seguridad y la salud de las mujeres andaluzas está en peligro. No, permítame antes que le traslade. Nosotros hemos planteado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía 8 recursos de inconstitucionalidad y 4 anunciados próximos, ¿no? A la inversa también lo ha hecho el Gobierno y tiene un número de recursos muy parecido, ¿no? Pero si se fija, nosotros todo este tipo de recursos que hemos planteado están siempre con una norma básica, ¿no? La defensa de los intereses de Andalucía. En el que usted hace referencia, no solo está Andalucía defendiendo que es una ley regresiva, que vuelve a plantearnos algo que creíamos que ya estaba superado, ¿no? Y sobre todo que hace una afrenta a todo un trabajo que ha realizado la lucha femenina por conseguir ser dueña de su cuerpo y que efectivamente el Partido Popular en este momento vive una encrucijada muy difícil de resolver, ¿no? Yo he visto, y me parece que en el propio informativo, el que hemos visto antes en este medio, donde la propia secretaria general ayer no se pronuncia y tienen situaciones difíciles de manejar el Partido Popular en España. Pero yo creo que hay una situación clave. Una comunidad como esta, con el número de habitantes que tiene, con la conformación del número de mujeres de nuestra población, no puede ser ajena a un debate planteado en toda España y a una necesidad clave de defender los derechos de la mujer.
pues efectivamente hemos encargado un informe jurídico pues para intentar huir solo de la confrontación, sino mostrar y demostrar con argumentos jurídicos sólidos que además no solo un derecho que se ve perjudicado por intereses ideológicos del Partido Popular, sino además también es una norma que transgrede otras normas que ya están establecidas. Ese es el objetivo del planteamiento y la defensa, por supuesto, de lo que entendemos que es algo ya consubstancial a la democracia y que algo ya estaba superado, ¿no? Y que el Partido Popular, con la excusa siempre de la crisis económica, que qué tendrá que ver la crisis económica con el tema del aborto o con el tema también de la reforma educativa, que tendrá que ver, ¿no? Pero en ese marco permanente de reformas y cada viernes de dolores, como algunos le definen, siempre practican la misma política, recentralizar o agotamiento y retirada de los derechos difícilmente conquistados en este país y que algunos ya pensábamos o algunos ya pensaban que nunca iban a volver atrás. Como se ha podido comprobar, las políticas que se conquistan hay que mantener siempre la lucha abierta para que no sean una vuelta al pasado. Una última pregunta. Consejero, me gustaría saber acerca de la concertación social. ¿Perdón? La concertación social, a ver exactamente cómo está la situación, qué se espera, qué tiempos se están manejando y bueno, la imposibilidad de que al final se puedan sumar todos aquellos que desde el principio quiso la presidenta o ampliar esa concertación a más sectores, a más representantes autónomos, por ejemplo, y que por el momento no ha sido posible. Bueno, no ha sido posible, no. Vamos, perdóneme que le corrija. Hasta ahora lo que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha venido diciendo, por poca su propia presidenta, es que con todo lo que se conoce y se sabe y con todo lo que se ha producido, el contexto de crisis y todo, había que hacer una reflexión profunda sobre la concertación o lo que ahora nosotros hemos venido a denominar el diálogo social, que es exactamente lo mismo, pero que el diálogo social entendemos que también tiene un contexto más amplio, ¿no? Hemos tenido un primer contacto con quienes marca la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que son los agentes que tienen las garantías constitucionales de interlocución directa, que son aquellas organizaciones más representativas, que son centrales sindicales, y con los empresarios. Pero hemos venido en estas conversaciones, hemos trasladado que es necesario hacer una profunda reflexión de qué necesita Andalucía para afrontar este periodo, estos 4 años siguientes, en ese diálogo social. Y ahí no hemos todavía tomado la decisión de dejar a nadie fuera. Bueno, Solo he oído consejero. He oído a los empresarios decir que la economía social, bueno, pues probablemente, pero yo confío en nuestra capacidad de persuasión, de convencimiento, de argumentar y de poner encima de la mesa lo que es un nuevo formato de diálogo social. ¿Y de tiempos? ¿Cómo? Porque ya Bueno, tarde, ¿no? Nuestra vocación es que la concertación en el tiempo más rápidamente posible esté terminada y por tanto vamos a darnos... Es más importante encontrar un acuerdo entre todos que estar limitado por el tiempo. Bueno, pues nosotros sí que estamos limitados por el tiempo, consejero. Desgraciadamente. Manuel Méndez Barrio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en A por Todas y buenas noches. Buenas noches, un placer, además, en el sentido... Soy incisivo, pero yo me he sentido cómodo. Volvemos en 3 minutos con los periodistas incisivos que nos acompañan en esta mesa, según el consejero de la Presidencia, con Francisco Morón, con Rosa Yacer, con Lucrecia Evia y con Isabel Morillo, y analizamos el resto de la actualidad andaluza. De inconstitucionalidad, es lo que ha dicho la delegada del Gobierno, aunque ya diversas informaciones esta tarde apuntan a que el recurso lo presentó el Ejecutivo Nacional ayer tarde. En cualquier caso, Carmen Crespo dice que lo que ha intentado evitar el Gobierno es, en definitiva, un conflicto de competencias, que hubiese un recurso de un tercero que prolongase pues la inacción de este proyecto. En fin, Carmen Crespo esta mañana dando explicaciones, como decíamos en el arranque, que no han sido aceptadas por la Junta de Andalucía. No hay más remedio que hacer ese recurso, y ya se lo hemos explicado en este caso a Comisiones Obreras, porque es que si no se hace el recurso por parte del Gobierno, puede haber reclamaciones de terceros que lleven a la mina de Arnalcollar a un contencioso jurídico sine die que evite la apertura de la mina. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en Olivares, Sevilla, ha confesado que ayer trasladó personalmente su malestar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque no le telefonearan sobre las intenciones del Gobierno central y posiblemente fruto pues de la voluntad que tiene el Gobierno andaluz de, en definitiva, que 1.300 familias andaluzas, sevillanas, en una zona muy deprimida, pues consigan el empleo y no pierdan la esperanza pues de colocar a muchos de sus integrantes pues
ha dicho que incluso la Junta estaría dispuesta a renunciar a sus propias competencias estatutarias con tal de que el Gobierno retire el recurso, se llegue a acuerdos y, en definitiva, las minas de Andalcóllar reabran para la esperanza, lo dicho, de una zona muy deprimida de Sevilla. Yo lo que espero cuanto antes es que el Gobierno de España se siente a hablar con el Gobierno de la Junta de Andalucía y buscar una solución. El Gobierno me planteaba, a través del ministro en el día de ayer, que era un problema de competencia. Cuando están 1.300 puestos de trabajo en riesgo, no hay competencia ni discusiones formales entre gobiernos que valga. Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta de Andalucía proceda a la apertura, yo lo voy a aceptar. No voy a esgrimir que el Estatuto de Autonomía ampara la decisión que ha tomado el Gobierno de Andalucía, que podría hacerlo, pero mi prioridad en estos momentos son más de 1.300 familias. Pues para no entorpecer estas posibles negociaciones, estas posibles reuniones entre ambas administraciones, el propio secretario general de Comisiones Obreras ha anunciado hoy que congela las manifestaciones que tenían previstas, las protestas para intentar que se reabran las minas de inmediato. Intentan, lo dicho, pues dar un margen, un plazo de margen al Gobierno para que se llegue a ese acuerdo. No es admisible que en un momento de tanta necesidad de generación de empleo se paralicen proyectos que generan una expectativa de generación de empleo en zonas deprimidas y que además eso genera unas sinergias importantes para la creación de riqueza. Bueno, lo dicho, el Gobierno ha presentado el recurso, la Junta dice que estaría dispuesta incluso a renunciar a sus competencias estatutarias con tal de que se llegue a un acuerdo. Venga, ¿por dónde empezamos, Isabel? Bueno, esto es incomprensible, la verdad, porque sobre todo porque han transcurrido desde que el Gobierno andaluz anunció la reapertura de la mina o esta apuesta económica crucial para una comarca de Andalucía, han transcurrido 9 meses. Es decir, esto se aprueba en una proposición no de ley en el Parlamento en junio, que tiene el apoyo del PP andaluz, se convierte en decreto ley que pasa por Consejo de Gobierno, que es convalidado a su vez por el Parlamento, donde vuelve a tener el apoyo del PP andaluz, y en el último minuto, en el tiempo de descuento, se presenta el pasado viernes un recurso que paraliza todo el proyecto. El Gobierno lo que intenta explicar, hoy nos hemos enterado de que este recurso parece que se presenta porque hay una empresa minera que tenía un derecho de información, de exploración sobre la mina, que ha sido expropiado por la Junta para poder llevar a cabo el concurso público y abrirlo a la adjudicación a una empresa que quiera explotar el yacimiento. Aun siendo así, ¿cómo el Gobierno central, que conoce que esta empresa puede plantear un recurso y se puede generar un problema, no descuelga un teléfono y llama al Gobierno andaluz y le comunica que hay una empresa que anuncia su intención de recurrir, que puede crear un conflicto, y se sientan en una mesa y lo resuelven? ¿Cómo se actúa políticamente de esta manera, generando además un daño tan grave para Andalucía? Es incomprensible, y además el PP andaluz y los dirigentes del PP andaluz saben que es incomprensible, porque el señor Bendodo ha dicho hoy en la rueda de prensa que ellos se enteraron cuando se puso el recurso, que también me parece grave. Un recurso de la ¿no? empresa, Isabel, perdona, que sería contra el concurso público, no contra el decreto ley, que evidentemente no tiene potestad una empresa para recurrir, ¿no? Es contra la expropiación que se le ha hecho a la empresa de su derecho de información. Que es lo que hace el Gobierno, recurrir el decreto ley. No tiene sentido porque además tenemos una presidenta de la Junta de Andalucía que se ha reunido hasta en 2 ocasiones con el presidente del Gobierno, ¿no? Y que ha dicho que tiene un diálogo fluido, que hay una relación buena con el Gobierno, que ha llegado a trasladar, que quiere ser dialogante y quiere ser la bandera para la unidad de toda España, y sin embargo los problemas de Andalucía no se han tocado, no se han abordado en ese tema de reuniones. Yo estoy muy lo que decía el consejero, a mí me da que el PP de Andalucía aquí no ha pinchado y no ha cortado nada, y estamos entonces hace 9 meses, hoy estamos a martes, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hasta martes, un problema que lleva ardiendo. El mismo viernes se montó ya el lío y llevamos 4 días. No ha habido una respuesta y parece que tampoco excesivamente convincente por el PP, ¿no? Entonces, yo coincido en lo que tú dices, no entiendo nada. Hacía tiempo que no veía al PP torpear de tal manera y por pensar bien, creo que es que directamente no se lo han contado. A Juanma Moreno no ha estado en este debate, no se han enterado y se han encontrado una patata caliente de muy difícil gestión, que a la Junta le viene maravillosamente bien, que la presidenta inmediatamente ha dicho, si es un problema de competencia, aquí estoy yo renuncio a las mías, toreramente, con lo cual mejor para ella, y que no entra aparte en el fondo de la cuestión de este tema, que no es el empleo, también es el medio ambiente, el modelo productivo y otra serie de cuestiones que probablemente serían más complicadas en un debate a fondo.
Y claro, ahí hablamos de una cosa de competencia, cogemos toda la bandera de Andalucía y claro... Ahí. De todas maneras, es lo que tú dices, ¿no? Ya lo hablamos también en otras ocasiones, es la enésima zancadilla del PP nacional al PP andaluz, que de verdad que si uno fuera Juanma Moreno Bonilla, yo iría a Génova a decir 2 o 3 cosas, porque no salen de una para entrar en otra. Les vienen dejando sin autoridad una semana sí y otra semana también. ¿El decreto se ha presentado esta mañana o se ha presentado ayer por la tarde? Bueno, variaría un poco porque efectivamente Carmen Crespo ha salido esta mañana diciendo que se iba a presentar, cuando teóricamente esto ya está, el papel ya está presentado, ¿no? Tampoco es que no da una imagen nefasta tanto para todos los ciudadanos, para los votantes del propio PP andaluz, de bueno, ¿qué papel está jugando este partido que ha tenido muchísimos votos en Andalucía? ¿En qué lugar lo está dejando sus compañeros de partido, ¿no? Eso... por un lado, yo creo que... Y luego lo que decía Carmen Crespo, de que no ha habido otro remedio de poner el recurso de constitucionalidad, eso no es cierto. O sea, los juristas dicen que hay una posibilidad dentro de la parte inconstitucional que tú puedes utilizar en la negociación, ¿no? Se llama el requerimiento de inconstitucionalidad, que te sientas y tienes ahí una opción negociada. Entonces tampoco se entiende muy bien por qué han ido a la mayor, ¿no? Porque han ido al recurso como tal, y al día siguiente sale Montoro, no, pero no queremos que se cierre la mina, o sea, que no se abra, cuando con un recurso como este, tampoco, en 2017 nos plantamos y ahí. Es el comportamiento del Gobierno central que está manteniendo con Andalucía permanentemente, que es el tema de ir contra todo lo que se pretende hacer o todo lo que se pretende inyectar o poner en marcha en Andalucía. Claro, pero en este caso estás disparando a los tuyos. Por ejemplo, que el Ahora Gobierno tenéis la central... reunión técnica en los próximos días. Vamos a ver de ahí qué es lo que son capaces de que salga, ¿no? Y si el Gobierno... Cuidado, de y la mientras Junta de tanto, Andalucía... ¿qué pasa con esas empresas que querían concursar? ¿Se van a espantar? ¿Se van a ir de aquí? Porque evidentemente el escenario es una inseguridad jurídica que es muy preocupante. Ahora mismo no agradece ninguna inversión, ¿eh? Yo creo que no han medido, también que son muchas, además, empresas internacionales que el día que se anunció pues la apuesta por la mina, me acuerdo que se comentó en esta mesa, las grandes empresas que van a optar a este concurso son empresas internacionales, y la imagen que desde fuera se tiene que trasladar cuando está a punto de abrirse el concurso, cuando tienen que hacer una apuesta económica de riesgo importante, una inversión potente, una zona que se van a crear más de 1 millar de puestos de trabajo, y que está deprimida económicamente y con una tasa de paro altísima. Y estas empresas escuchan la cantinela de que no saben si esto se puede hacer, si es competente la Junta, si no lo es. El propio Gobierno está recorriendo a otro gobierno. Y tanta marca España para luego esto es incomprensible, de verdad, trascendiendo la pelea política. No tiene sentido ni lógica desde ningún punto de vista. De todas formas, Isabel, lo que se queda claro también que tampoco tiene sentido que la presidenta de la Junta de Andalucía se reúna tanto con el presidente del Gobierno, porque no sirve para nada. O sea, realmente después cuando llegan los momentos importantes, cuando hay que ver cómo salvar a Andalucía, cómo sacarla o cómo inyectar proyectos nuevos, son incapaces de coordinarse. Hombre, tampoco pretenderás que la presidenta cada proyecto que vaya a aprobar le diga, me lo vas a estamos hablando de que aquí hay juristas también en la Junta de Andalucía que podían tener previsto, porque esto es un tema de hace 9 meses, que podía existir de hecho, en la memoria está un poco explicado este tema, porque sabían que estaban en una frontera. Y si tú vas a reunirte 2 veces con el presidente del Gobierno, lo lógico es que presente todas las dudas que pueda tener acerca de un proyecto tan importante, ¿no? Por extensión, salvando la distancia, la reunión de la presidenta de la Junta de Andalucía con el presidente del PP andaluz tampoco ha servido para nada. ¿Habida cuenta de que Juan Moreno Bonilla no le ha trasladado este problema cuando estaban hablando de un posible pacto por el empleo? Es que Moreno Bonilla no lo sabía, es que hoy el señor Bendodo ha admitido que el PP andaluz se enteró una vez que estaba interpuesto el recurso, lo ha dicho el portavoz oficial del PP andaluz. Yo siguiendo lo que está diciendo Isabel Morillo, yo es que creo que es eso lo que ha pasado, es decir, el tema llega a la mesa de un ministro en Madrid, se lo plantean y dice, oye, un motivo más, no hay una valoración política del tema adecuada, no hay una valoración económica ni ciudadana, ni lo que supone para Andalucía, y lo que es peor, no hay una llamada prudente a Andalucía, porque no tiene peso en el Gobierno en Andalucía, lo hemos hablado aquí muchas veces, para decir, ¿esto de qué va? Y entonces, si alguien le pregunta, llama a Andalucía, ¿esto de qué va? Yo creo que Juan Manuel Moreno Bonilla, Elías Bendodo o la secretaria general, desde luego, diría, mira, esto es una cosa muy seria, vamos a plantearlo de otra manera. Pues será el momento, como decía es que es la única manera de entenderlo, si no, no lo entiendo. No deberíamos sorprendernos de eso, porque eso ha sucedido siempre. El Partido Popular de Andalucía
nunca ha sido respetado por los gobiernos del Partido Popular Pero o por el Partido Popular. tienen motivos de sobra, ¿eh? Siempre ha sido su mayor para enemigo. respetarlo. Vamos. Que el Gobierno central recurra o que de guindos clame contra la ley antidesahucios de la Junta me puede entrar dentro de una lógica política, son posiciones ideológicas, lo mismo que la Junta está haciendo una guerra con la ley de educación por unos principios ideológicos que no comparte. Pero en un asunto económico, es decir, es que el Gobierno central ahora son los ecologistas, que no lo entiendo, de verdad. Si es que este proyecto abandera la política económica del Gobierno central, es que no es como si se inventaran a sí mismos. Sí, por eso yo creo que ha sido una enorme torpeza. Coincidiendo un poco con Rosa, casi hubiera entendido que el recurso hubiera tirado por otros derroteros, ¿no? Que hubiera ido por las garantías ambientales del proyecto, que estamos hablando de una zona especialmente sensible, que estamos hablando de Andalcollar, del mayor desastre natural de Andalucía, que hay muchos ojos puestos en cuidado, que esto tiene que tener todas las garantías. Pues casi se hubiera entendido mejor, yo por lo menos lo hubiera entendido mejor, que ese recurso o esa pega que hubiera puesto el Gobierno central hubiera sido, bueno, muy bien, queréis reabrir la mina, pero a ver, presentar las garantías que se va, o sea, cómo se va a vigilar esto para que no pase lo que pasó la última vez, cómo se va a gestionar el tema medioambiental. Yo eso lo hubiera entendido más que montar este gran lío por un tema competencial de no, es que has traspasado la línea de mi competencia, que es absurdo, que demora todo muchísimo, si realmente su objetivo, que es lo que ha dicho Montoro, es que se abra la mina. Y que ahuyenta a las empresas inversoras, que son fundamentales para que este proyecto tenga sentido. Y que a la presidenta de la Junta se lo vuelve a poner en bandeja en decir, efectivamente, si es un problema competencial, eso para mí no es un problema, para mí la prioridad es en el empleo, y entonces ahora ¿qué hacemos, criaturas? Bueno, pues bajo la prioridad o bajo el paraguas de la creación de empleo, también la Junta de Andalucía ha aprobado hoy una de sus líneas estratégicas de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que es, sin lugar a dudas, pues la construcción sostenible, recuperar un sector muy castigado por la crisis, con más de 600.000 parados en los últimos años. Se ha aprobado el decreto ley con 200 millones de euros para impulsar una batería de actuaciones. Un decreto ley que me gustaría que valoraseis sobre esta construcción, la mesa de la construcción sostenible, las medidas que va a amparar, pero también un anuncio que ha quedado sin lugar a dudas empañado, ¿no?, por la dimisión, la destitución, el cese. Todavía no lo han aclarado bien, no sé si quien ha estado en la rueda de prensa no lo puede especificar un poquito más, del director general de la Agencia Andaluza de la Energía. Precisamente uno de los principales impulsores de esta idea de recuperar la construcción sostenible, porque tiene entre sus propiedades una casa en un suelo no urbanizable y precisamente, como decía Isabel Morillo, explicaba, con la luz y el agua pirateadas, ¿no? En fin, vamos primero a lo fundamental, la mesa de la construcción sostenible, y luego pues valoramos precisamente esa coincidencia amarga para la Junta de Andalucía. El decreto ley está dentro de lo que la presidenta ya anunció en su día, ¿no?, que era recuperar uno de los sectores que había sufrido más con la crisis y que realmente ha sido el motor económico en muchos momentos de Andalucía y del resto de España. Lo importante es que se haga bien y que se haga teniendo en cuenta, no cometiendo los mismos errores que se han cometido en el pasado, y que la burbuja inmobiliaria, la burbuja de la construcción que nos ha traído a esta situación no se repita. Parece que este decreto ley va más por el camino de una construcción más controlada, de una construcción en aquellos sitios donde es necesaria y que complemente lo que ya tenemos. Hay que ver cómo se va a desarrollar y cómo se va a ejecutar, y a partir de ahí es una buena idea. Todo lo que sirva para crear empleo y para impulsar la economía de Andalucía es correcto, ¿no? A mí me parece muy interesante toda la cuestión que tiene de rehabilitación energética, ¿no? Es decir, la rehabilitación es una política antigua de la Junta y muy querida. Tú conoces el caso de Cádiz, de otras áreas degradadas, incluso... La rehabilitación del casco antiguo. El casco es una de las políticas, yo creo, más queridas de la Junta, pero que ha sido poco mediática, porque claro, vivíamos en el tema de la VPO y de construir muchas viviendas y demás, ¿no? Y aquí se abre una línea muy interesante por dos motivos, porque efectivamente crea empleo, o sea, cambiar un revestimiento de ventanas de un edificio genera mucho empleo, y empleo cualificado en el sector. Y mejora la vida de muchísimos ciudadanos. Y tiene un impacto en ahorro energético muy interesante. Entonces yo creo que va muy en modelo lo que hoy ha planteado la Junta, ¿no? Y estoy contigo, Paco, que esto es como todo, ¿no? Sobre el papel parece, a mí por lo menos me gusta bastante como suena, pero creo que puede ser complicada. Y hay un caso parecido, que es el tema de los ascensores, que también se gestionaba, lo recordaréis, otra línea muy interesante, la instalación de ascensores en viviendas que no lo tenía,
que al final del programa tuvo algún problema de financiación. Espero que en este caso no pase, pero va por ahí, ¿no? Hombre, a mí me parece que tiene un aspecto, vamos, varios aspectos positivos, ¿no? Que es el tema, la palabra empleo es un aspecto positivo, lo miremos por donde lo miremos. Y la palabra sostenibilidad creo que también trae asociada una serie de elementos, por lo menos un poquito más de imaginación en el modelo productivo, ¿no? Y aquí manifiesto que el tema de la minería no me parece especialmente original como para incluirlo en el modelo productivo, pero bueno. Entonces me parece que está bien, o sea, que es una vía, que es un camino, y además Andalucía siempre ha apostado por las renovables, siempre ha apostado por la energía limpia, ha hecho muchos movimientos en ese sentido, y en este sentido va en esa línea ese decreto. Lo que a mí me gustaría es que no se quedara en el tan criticado Plan E de Zapatero, ¿no? Que al final parecía como un parche, y ¿no? que cambiar una ventana, o sea que, ya te digo, el Plan E se quedó ahí un poco como que parecía que iba a ser la solución de todos los parados en la construcción en ese momento, en pleno momento de la crisis, y se quedó un poco como desinflado, ¿no? Se quedó cojo. Me gustaría que esto no sucediera con este decreto, claro. Un poquito parche es en el sentido de que en Andalucía hay 300.000 parados en el sector de la construcción en este momento, y esto va a generar, calculado por el propio consejero de Economía, 6.000, 7.000 empleos en un cálculo que no ha sabido explicar muy bien cómo se va a hacer, porque además son microactuaciones que hace la mayoría empresas, que no es como el Plan E que contrataban directamente los ayuntamientos y se controla un poco que se rescaten parados del sector de la construcción, sino que son empresas y particulares que acuden a pedir subvenciones para actuaciones muy concretas. Tampoco se sabe muy bien el impacto directo que va a tener en la creación de empleo o en el hecho de rescatar a parados de la construcción mayores de 45 años que no tienen otra salida profesional, que es lo que en un primer momento se planteó. Entonces, claro, cuando es una medida tan puntual, ahora mejor 6.000 empleos que nada, ¿no? Está claro. La sensación, de todas maneras, es que el plan, desde luego, hoy ha sido un fracaso estrepitoso en la presentación. Es que ha fallado en los cimientos. Quiero decir, un plan de construcción sostenible que ha ideado y promovido un director general de la Agencia Andaluza de la Energía, que hoy nos hemos enterado que el día que se aprueba el plan dimite porque tiene una casa ilegal en suelo rústico, construcción sostenible, recuerdo, y que encima tiene luz y agua pirateadas y es el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, perdón, no lo entiendo. O sea, y como que los altos cargos no tienen que dar explicaciones a quien los designan de lo que tienen. No. Cada consejero tiene que ser responsable de designar a gente o nombrar a gente para puestos de tanta responsabilidad que estén acreditadas y que puedan tener plena confianza en ellos. Sinceramente, ha sido un fracaso. Hoy la presentación del plan no es que esté empañado, es que demuestra que el plan... No, yo creo, Isabel, que lo que demuestra que la presentación mediática del plan, puedo coincidir contigo que es un fracaso, pero creo que tenemos que ser capaces de diferenciar lo que es una medida que habrá que ponerla en marcha y que tendrá el resultado que tenga, y cuando llegue el momento lo evaluamos, lo criticamos o lo alabamos, pero que a priori suena bien, con efectivamente que hoy, claro, pues la tormenta perfecta que cualquier responsable de comunicación no quiere que le pase cuando tiene una gran noticia que contar, que es una gran noticia en sentido contrario de lo tuyo, evidentemente, lo que se ha convertido en noticia en lo otro. El tema de lo que... No pierde credibilidad el plan si el director general que ha inventado ese plan tiene una casa ilegal en suelo rústico y tiene luz y agua, que es la construcción sostenible. No lo entiendo. El plan en teoría no debería de haberse salpicado por una actitud puntual de una persona. Porque aparte otra cosa, Isabel, me consta que no solo esta persona la que lleva trabajando mucho tiempo en la rehabilitación sostenible, en la construcción sostenible en Andalucía. Creo que, hombre, es la persona que ahora mismo estaba liderando la Agencia de la Energía, pero en esto se lleva trabajando mucho tiempo y hay documentación de técnicos de la Junta que llevan hablando de esto tiempo. Esto no se improvisa. Pero lo que hay detrás no se improvisa. Pero bueno, perdona, te interrumpo. No, simplemente eso. Yo coincido contigo, que no hay que mezclar lo que es la actuación puntual de una persona o de un alto cargo, en este caso de la Junta de Andalucía, con lo que es la puesta en marcha de un plan de que esperemos que por lo menos cree esos 6.000 empleos, ¿no? De 6 a 7.000. Pero no hay que mezclar las cosas. Simplemente la Junta parece que por aquí lo puede hacer correctamente si hay un control y realmente se le da empleo a aquellas personas que lo necesiten, porque el tema de las subvenciones que se ha metido en este decreto ley sí que es peligroso, porque no se sabe realmente qué empleo o cómo se va a emplear ese dinero, esas subvenciones. Eso es lo importante del plan, desde mi punto de vista. Luego, que puntualmente un alto cargo de la Junta de Andalucía haya cometido un grave error y que esté haciendo las cosas mal,
Bueno, eso es inevitable. Lo que hay que hacer es actuar. Y hubiera sido bueno que los cesaran. Y no que dimitiese, pero bueno, por lo menos ya no está dentro del gobierno, inevitable ¿no? tampoco es. También vuelve a la... Es que es muy difícil de controlar, por mucha ley de transparencia que se quiera poner. Realmente es muy difícil que tú controles todas las propiedades que puede tener cualquier cargo de la Junta de Andalucía, porque se puede mentir. No, y aparte que lo que trae a la actualidad es un tema que vosotros conocemos todos bien porque vivimos en Sevilla y hay grandes casos, también los hay en Málaga y también en Almería, de la construcción ilegal, que también es otra de las consecuencias de la burbuja. Es decir, no solo eran las casas ilegales o las legales que veíamos en nuestras ciudades o en las playas, es todas esas pequeñas casitas que salpicaron el campo andaluz hasta comprometer lo más valioso que tenemos, que es nuestro territorio rural. Y en otras, por ejemplo, en la Provenza o en la Toscana, eso no ha pasado. Y nosotros, bueno, pues hemos salpicado de pequeñas... Y esto probablemente, sin conocer el caso en detalle, creo que lo que es una cuestión que viene de atrás, es una cuestión de modelo, también de crecimiento. Eso sí me parece paradójico. Más allá del hecho, porque si tienes una casa ilegal, pues lo normal es que tengas el agua ilegal y que tengas la luz ilegal. Eso responde a un mismo patrón. Lo que me preocupa es el modelo que hay detrás y que no solo de este señor, sino de bastantes miles de ciudadanos españoles y extranjeros, que en Almería había un problema con los extranjeros fundamentalmente. En Córdoba, todo el tema de la zona de Medina Zahara, efectivamente, la zona de los puentes en Jaén, Sevilla, en fin, sí, Cádiz, Vejer de la Frontera, en fin, que para casos hay varios. Muchísimos ejemplos, sin lugar a dudas. Bueno, son las opiniones de Rosa Yacer, de Francisco Morón, de Lucrecia Evia y de Isabel Morillo. Ahora vamos a escuchar la opinión, la columna de cierre los martes desde Jerez, lleva la firma de Ana Huguet. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a que no se depuren responsabilidades políticas. Si un juez no aprecia delito en la actuación de un gestor público, parece que ya no hay nada que reprochar ni nada que cuestionar. Encontramos estos días un claro ejemplo en Jerez por la adjudicación del Estado de la ciudad en Fitur a la red Gürtel. No digo yo que en el proceso de contratación seguido por el gobierno municipal jerezano, en este caso del Partido Popular, haya responsabilidad penal. Puede que nadie en el Ayuntamiento de Jerez cometiera un delito en este caso, pero hay algo que es objetivo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal aprecia irregularidades claras en la contratación municipal. La UDEF afirma en un informe de 54 páginas que las empresas de Francisco Correa, cabecilla del entramado, pagaron la mitad del montaje de Jerez en Fitur antes de que la alcaldesa María José García Pelayo le adjudicara el servicio. La Policía Judicial además plasma en el informe correos electrónicos que evidencian que la red Gürtel elaboró y entregó en el consistorio la documentación para poder participar en el concurso un mes después de esa adjudicación. La pregunta es clara. ¿Cómo pudo el Ayuntamiento de Jerez contratar a una empresa que no se había presentado, que no había presentado oferta? El Partido Popular no niega la denuncia de la UDEF y la alcaldesa explica que firmó lo que los técnicos le pusieron por delante y le dijeron que era legal. Y ya está. Después de conocer el informe policial, ni una crítica a esos técnicos que decían que todo era legal. La alcaldesa y su gobierno municipal deben dar aún muchas explicaciones, porque el expediente de contratación está todavía muy lejos de ser impoluto, como defiende Pelayo. Una cosa es la vía penal, que dirá lo que diga, ya se verá, y otra, las responsabilidades políticas que sí se deben depurar. Con el informe de la Policía Judicial en la mano, alguien deberá reconocer que algo falló estrepitosamente en esa contratación pública. La columna con la firma de Ana Huguet desde Jerez. Francisco Morón, Lucrecia Evia, Rosa Yacer, Isabel Morillo, a los cuatro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Volveremos mañana con el debate político de la semana con dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Van a debatir precisamente sobre dos asuntos que hemos tocado esta tarde, sobre la mesa de la construcción sostenible y sobre el recurso del Gobierno contra el decreto ley para la reapertura de la mina de Andalcóllar y también sobre las elecciones europeas. Y como siempre iremos a por todas. 8